oye Juan 3:16 en catalán suena així. De tal manera va estimar el Senyor Jesucrist al món que ha donat el seu fill unigènit perquè tot aquell que en ell cregui no es perdi, més tingui la vida eterna. No son lenguas, es catalán. Así que voy a decir, Enrico, no continúo, porque si continúo hablando el catalán no me entendreu. Si continúo hablando el catalán no me vais a entender. Así que voy a pasar al castellano. Deciros también que estábamos aquí como representación de la Fundación Bíblica. Entonces quiero explicar un poquito, como el pastor me ha pedido, lo que Dios hizo en mi vida, cómo me llamó al ministerio, su labor en mi propia vida y cómo hoy estamos sirviéndole. Y fui llamado a la obra del ministerio con 15 años, estaba ahí sentadito en una iglesia, predicador predicó de Romanos capítulo 10, cuando dice cómo predicarán si no hay quien les predique, cómo irán si no hay quien les predique. Y yo dije, Señor, yo voy a ir a predicar. Y ahí me arrodillé en la silla donde estaba sentado y dije, Señor, yo quiero rendir mi vida para ti. Así que a esa edad, a los 15 años, empecé a predicar en la iglesia local y tenía mucho deseo en ese momento de ser doctor en medicina, me encanta la medicina, pero el Señor guió mis pasos en otra dirección. Estuve en el ejército y después del ejército y de haberme casado, tuve la oportunidad de viajar a Estados Unidos, a Carolina del Norte, para poder allí desarrollar mis estudios en teología en la universidad. No es algo que no me gusta hablar de ello porque no me gusta decir lo que soy o lo que he hecho, pero sí puedo decir que Dios me ha permitido desarrollar una serie de estudios allí y en otros lugares que me han dado rodaje en el ministerio, voy a ponerlo de esta manera, me han dado la oportunidad de estar preparado para muchas cosas. Creo que fue Winston Churchill que dijo que si le dieran 10 horas para cortar un árbol, 9 horas las pasaría preparando el hacha, preparando la sierra. Porque cuanto mejor preparados estamos para una labor, mejor podemos desarrollar esa labor. Por eso ahí la importancia de poder prepararnos para servir al Señor y más en la generación que estamos viviendo. Después de haber estado en Estados Unidos, tuve mucha carga de regresar a España, porque en Estados Unidos, como bien sabéis, hay un montón de iglesias, hay un montón de gasolineras y un montón de iglesias. Y en España apenas hay iglesias de nuestra posición bíblica, iglesias bautistas, iglesias bíblicas. Apenas hay. Dice el porcentaje, 1 de cada 1000 personas son cristianas. 1 de cada 1000. La necesidad es enorme, así que regresé a España con el deseo de establecer iglesias en las zonas rurales, no en la gran ciudad de Barcelona, porque todos los misioneros van a Barcelona, pero ¿qué pasa en las zonas rurales? Así que fue a un pequeño pueblo llamado Castellbisbal, en catalán quiere decir el castillo del obispo, y es ahí donde empezamos la iglesia hace ya 20 y algo años, y el Señor nos permitió a ver fruto de la labor, trabajando también en diferentes campos y ministerios. He estado también en Israel varias veces, pastoreando una iglesia en Tel Aviv, y me he dado cuenta, por la gracia del Señor, de la necesidad que hay en todo el mundo. Ustedes tienen un país hermosísimo, unas personas maravillosas. Alguien me preguntó qué es lo que más me gusta de México. Yo dije, la comida, pero antes de la comida, las personas. Su amabilidad, su cariño, su ternura, de verdad me ha conquistado el corazón y estoy muy contento de estar aquí esta tarde. Me habían hablado muy bien de México, porque, como ya explicaré ahora, la decana de nuestro instituto seminario, de nuestra institución académica, es de aquí, de México. Así que ella me había hablado muchísimo de México y ahora que estoy aquí digo, pues tenía razón y mucho más. Así que es un gozo estar aquí. Como he dicho antes, yo vengo en representación de la Fundación Bíblica Europea. ¿Qué es la Fundación Bíblica Europea? Es un centro académico de preparación para servir al Señor, para conocer más las Escrituras y para crecer en la vida espiritual. Tenemos un grupo de personas que está ayudando, colaborando y formando este lugar donde aproximadamente ya son 300 estudiantes que están inscritos a través de los diferentes servicios en línea
la plataforma more.fundacionbiblica.com, es donde se encuentran todas las clases, todo un currículum que va desde la licenciatura ya hasta el máster. Estamos ahora subiéndolo y tenemos para poder terminar de subirlo. Y vimos esa necesidad de alcanzar a pastores y hermanos, no solo pastores, sino hermanos y hermanas también en las iglesias de toda América y de habla hispana. ¿Por qué? Hay mucha necesidad de preparación, pero para poder prepararse, como también hablaba con Sammy, ¿verdad? Si uno mira en internet cursos, vais a daros cuenta que son carísimos, valen muchísimo dinero. Los hermanos de las iglesias no pueden pagar ese dinero. Y nosotros vimos la necesidad de hacer algo que fuera asequible para los países de habla hispana. Y de esta manera hemos empezado a hacer este seminario en línea. Y os invito a que miréis si podáis contactar con nosotros. Aparte, nuestra decana, la doctora Cami Tomasini, está llevando también un grupo internacional a través de WhatsApp, que ya tiene 64 países representados. Ese grupo, hacemos bloques de estudio, una oración al principio del día, una oración al terminar el día, y también un podcast, un pensamiento en audio, más que un pensamiento, una lección en audio. Y está siendo de una bendición tremenda, extraordinaria. Me gustaría que ella pudiera estar aquí para explicaros más de este tema, de este trabajo extraordinario que está realizando, pero como he dicho, yo vengo en representación de todos ellos, aunque no estén aquí físicamente, están aquí como equipo, y de verdad que doy gracias a Dios por ese extraordinario equipo de la Fundación Bíblica. Si necesitáis información más para cómo añadiros al grupo internacional o cómo tomar las clases a través de la plataforma, hablad con nosotros. Nuestro correo fundacionbiblica@gmail.com, hablad con Pastor y sin duda alguna podremos atenderos. Así que esa es la razón por la que estamos aquí también en México, haciendo y presentando este ministerio, para darlo a conocer, para también poder ser de bendición para todos ustedes y sobre todo para que Dios sea glorificado. Tenemos metas futuras, las tenemos, deseamos ampliar más la Fundación Bíblica. Necesitamos un centro operativo, tal vez un pequeño local ahí cerca de Barcelona, donde situarnos, y eso es una cosa que os ruego que oréis por nosotros, que Dios provea, que Dios dé los fondos necesarios para el alquiler de un local, y os lo comparto también para acordarnos esto en vuestras oraciones. Pues creo que básicamente es eso lo que... No sé si Pastor tiene alguna pregunta o... ¿Tiene allá en esta fundación, está dada de alta en alguna universidad o reconocido como universidad o certificado? Como también lo hablábamos con Sami, la mayoría de universidades, seminarios o institutos no son reconocidos por el gobierno, ni queremos serlo. Porque cuando intentas pactar con el gobierno para un reconocimiento, muchas veces el gobierno te fuerza a enseñar lo que ellos quieren. Por lo tanto, no buscamos la aprobación de los hombres. Lo que buscamos realmente es agradar a Dios en la fidelidad de la palabra. Ahora bien, sí puedo deciros que, a diferencia de otros lugares, institutos o seminarios, el hecho de que tengamos en nuestro profesorado, tanto la doctora Cami Tomasini como yo en el doctorado, eso ya nos da una validez delante de cualquier otro seminario. De hecho, algunos seminarios, institutos bíblicos, me han llamado para informar y decir, bueno, pues, ¿qué es lo que dais? ¿Qué son vuestros cursos, vuestro currículum o las cargas lectivas? Entonces, yo también les he preguntado, bueno, ¿qué doctorado tenéis? ¿Qué profesor tenéis? ¿Cuáles son los títulos de vuestros profesores? Y muchos institutos no tienen profesores titulados. Por lo tanto, no pueden acreditar lo que nosotros acreditamos. Nuestro título viene sellado por SEAN, que estamos colaborando con ellos. Es un seminario que empezó, creo recordar, aquí en México, muchos años atrás, y ellos nos han permitido utilizar su currículum, que ya está certificado, y a la vez nuestra firma también de la Fundación Bíblica, con nuestro sello de la Fundación Bíblica, que ya por sí solo al tener doctorados dentro del profesorado nos da esa certificación. Sí, gracias. De nada, Pastor. Muy bien.
Pues no hemos venido aquí para escuchar de mí, hemos venido para escuchar de la palabra de Dios y creo que el tema que vamos a tratar es profecía bíblica. ¿Verdad que sí? Entonces voy a hacer esta pregunta. ¿Quién está esperando que el Señor venga? Amén. Todos. De hecho, el versículo que el pastor ha estado enseñando de aquí, yo vengo pronto, es el título que hemos estado usando para nuestras conferencias, los PowerPoint que la decana universitaria preparó, la doctora Cami Tomasini, y que no vamos a poder enseñar, pero que están ahí también en línea en nuestro canal de YouTube. Si queréis escribiros Fundación Bíblica en YouTube, ahí vais a ver todos esos PowerPoints también y todas esas clases. Pero he aquí, yo vengo pronto, es una realidad, ¿verdad que sí? La Biblia está llena de profecía. En el momento en que el Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario, se cumplieron más de 30 profecías antiguos testamentarias. Él apenas estuvo ahí unas horas, desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde, y sin embargo unas 30 profecías se cumplieron en ese mismo instante. Las profecías de dónde Él iba a nacer, de dónde iba a estar, de dónde iba a ser su legado como hijo de David, su genealogía, esas profecías incluso de dónde iba a morir y cómo iba a ser enterrado, de su resurrección, todo eso se encontraba en el Antiguo Testamento. Si esas profecías se cumplieron, ¿cómo no se van a cumplir las profecías que hay en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento? La Biblia está llena de promesas, llena de enseñanzas, y en esta tarde vamos a estar hablando de esas enseñanzas, de esas profecías. Todos habéis dicho que decís que el Señor viene pronto. Amén. Amén. Yo le hablaba con Sammy y le decía, Sammy, ¿tienes preparada tu mochila de supervivencia? Porque si el Señor viene hoy, van a haber hambre, destrucción, pestilencias, un montón de cosas, y la mayoría de cristianos no estamos preparados para ello. El pensar que he aquí yo vengo pronto, la realidad hace que vivamos de una forma diferente, hace que vivamos preparados para su venida, hace que vivamos expectantes de su venida, y hace que todas las demás cosas que hay ocupen su lugar apropiado. Porque si Él viene pronto, todo lo demás cae en tercero, cuarto, quinto lugar. Lo que importa es que Él venga, lo que importa es mi relación con Él, y de esto vamos a hablar a través del libro de 1 Tesalonicenses. Pero antes de hacerlo, vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a pedir la bendición del Señor. Amén. Padre querido, Padre amado, gracias por la oportunidad de estar aquí. Gracias, Señor, porque tú estás aquí. Porque tú estás, Padre, en todo lugar. Tú eres omnipresente. Tú eres el Dios eterno, el Dios verdadero. Y pido, Señor, en esta tarde que tú quieras, Padre, usarme con el poder de tu palabra para glorificar tu nombre, para ser de bendición, para ser de ánimo. Tanto ahora aquí, en los que están presentes, como también aquellos que estarán viendo después esta predicación. Toca tú los corazones. Lo pedimos, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Les invito pues a abrir las Escrituras en el libro de 1 Tesalonicenses. Y Sammy, por favor, no sé si puedes pasarme el link para que yo también lo pase al equipo. Sé que estás ahí transmitiendo, ¿verdad? Ahora. Y si puede ser, eso sería de ayuda para poder de esta manera compartirlo con el resto de nuestro equipo de la Fundación Bíblica. Vamos a leer, mientras tanto, en 1 Tesalonicenses, empezando en el capítulo 4 y versículo 13. 1 Tesalonicenses 4, empezando en el versículo 13. Dice así: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros, que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto,
Alentaos los unos a los otros con estas palabras. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando dirán paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, y con los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que, ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Señor, bendiga su preciosa palabra en esta tarde en nuestros corazones. Y de verdad deseo en mi alma, deseo en mi corazón que este pasaje pueda ser de tanta bendición para vosotros como ha sido para miles de personas a lo largo de los años que han descubierto y han encontrado en estas palabras esperanza. El Señor viene pronto. Eso está claro, ¿verdad que sí? Ahora, ¿qué significa eso? En Mateo capítulo 24, el Señor Jesucristo está andando junto con sus apóstoles. Están maravillados del templo que Herodes construyó. Una gran fortificación se encuentra en esa zona, la fortaleza Antonina. El palacio de David y aún sus ruinas se encuentran ahí. Y los apóstoles, viendo eso, dicen: Señor, esto es maravilloso. Sí, dice el Señor, estoy parafraseando sus palabras, pero os digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Mateo capítulo 24 narra la destrucción de Jerusalén en el año 70 de la era cristiana en manos del general romano, que destruyó completamente la ciudad y el templo. General Tito. Esa profecía se cumplió, tal como Cristo lo había dicho. Pero Mateo capítulo 24 nos narra también lo que iba a acontecer mucho más tarde. En aquel momento en que el Señor iba a regresar, esta vez ya no como un siervo, ya no como ese cordero humilde, sino como el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Ese momento cuando la ira del cordero se iba a manifestar en el libro de Apocalipsis de una forma clara. Ese momento donde las naciones iban a ser juzgadas con vara de hierro. Sabemos que si las profecías de Mateo 24 en cuanto a la destrucción de Jerusalén se cumplieron, también se iban a cumplir a rajatabla perfectamente las profecías del fin del tiempo. Así es. Los creyentes de esa época lo sabían. En Tesalónica, la iglesia de Tesalónica que Pablo había dirigido estaba preguntándose: ¿cuándo va a venir el Señor? ¿Cuándo va a ser su venida? Porque los días están pasando y Él viene. Lo que ocurrió ahí entonces es que algunos empezaron a desanimarse, porque decían: el Señor dijo que vendría, pero Él no viene. Y Pablo, viendo ese desánimo en la iglesia, tiene que dar instrucciones para decirles: hermanos, no temáis. Un día para el Señor son como 1000 años y 1000 años son como un día. Él viene pronto. En el libro de Apocalipsis, Juan escuchó esas palabras: de aquí, yo vengo pronto. Pero hermanos, recordad que el tiempo para Dios no es como nuestro tiempo. Algunos hoy en día están diciendo: el Señor no viene. Algunos en nuestros días, y sobre todo si lo veis a través de YouTube y otros canales, predicadores de una rama teológica que niega el rapto, niega el milenio, niega la tribulación, niega el hecho de que nosotros seremos llevados al cielo. Esa rama teológica que muchos ya reconocéis ha perdido la esperanza bendita del retorno del Señor Jesucristo. En parte porque su gran admirador y teólogo, Juan Calvino, igual que Agustín de Hipona,
no entendía la profecía bíblica, no sabía que Dios iba a cumplir su propósito con Israel, porque Israel en el tiempo de Juan Calvino, en el año 1500, 1600, no existía. Israel, esa nación, no estaba. Sin embargo, el 19 de mayo de 1948, las Naciones Unidas decretaron la existencia de la nación de Israel. Y Jerusalén, hace poco, bajo el gobierno de un presidente que no voy a mencionar porque si salgo en YouTube me van a banear, determinó que Jerusalén era la capital. Hermanos, lo que nosotros estamos viendo, ninguna otra generación lo había visto hasta este momento. Tenemos que ser conscientes de que la Biblia nos narra profecías que van a estar aconteciendo y están pasando delante de nuestros ojos. Pero ¿qué pasa? Que no las vemos. No las vemos. La Biblia dice que en los últimos tiempos habría pestes. Eso no quiere decir que hacía mal olor, ¿de acuerdo? Quiere decir enfermedades. Hemos sido testigos, ¿verdad?, de estos últimos años de una enfermedad que ha golpeado al mundo entero. La Biblia nos dice que habría guerras y rumores de guerras. Siempre ha habido guerras y rumores de guerras, pero nunca como ahora están habiendo. Europa mismo está siendo sacudida por una situación de conflicto como nunca antes había acontecido. La Biblia nos habla de que había terremotos en muchos lugares. Cuando estaba en Ciudad de México me dijeron, hermano, no hagas que suenen las alarmas sísmicas, a menos para ver qué se siente. Y él me dijo, no, pastor, no quieres experimentar eso. Bueno, hoy en día todo el cinturón de fuego está ardiendo, está preparado, se están produciendo terremotos y desastres naturales como nunca antes estaban aconteciendo. El mismo cambio de clima, lo que estamos viviendo, ¿verdad? ¿Quién nos hubiera dicho este cambio de clima? Sin embargo, los desastres naturales están saliendo en las noticias a diario. Estamos viendo lluvias de granizo como antes jamás habíamos visto. Estábamos viendo tormentas como nunca antes habíamos visto. ¿Qué es lo que está pasando? He aquí, yo vengo pronto. Amén. El Señor lo había prometido, lo había profetizado. Ahora, hermanos, no solamente eso. Miremos a nuestro alrededor y miremos esta vez hacia arriba. Los planetas, las galaxias. La posibilidad de que un planeta caiga sobre nosotros es muy grande. Muchos hablan de Nibiru, hablan del planeta X, hablan de cómo se está acercando hacia nosotros algo que puede terminar con la vida humana. Nunca antes se habían dicho estas cosas. ¿Qué está pasando? He aquí, yo vengo pronto. Pero ¿qué es lo que nos pasa a nosotros como iglesia? Parece que nos han puesto una inyección, nos han puesto algo para ponernos a dormir. Ya todo el mundo está durmiendo. No estamos esperando al Señor. No hay en nosotros ese corazón de esas vírgenes que tenían aceite en sus lámparas y estaban diciendo, el Señor cuando venga me va a encontrar velando. Y ahí está el problema, que no estamos expectantes en cuanto a su venida. No pensamos que hoy, esta noche, a lo mejor no llegamos a casa, no regresamos a casa porque Él viene a buscarnos. Así es. Por eso es que nuestra alma y nuestra vida tiene que estar continua y constantemente preparada. El Señor viene. Tiene que haber en nosotros un anhelo y un deseo, como veremos ahora aquí en este pasaje que vamos a desglosar rápidamente. Vamos a ver esa sacudida de nuestra alma, decir, despierta hermano, despierta hermana, porque lo que estás viendo en esta generación nunca antes se había visto. Nunca antes había visto la nación de Israel formada. Nunca antes se había visto los planetas cayendo. Nunca antes se había visto los desastres naturales. Nunca antes se había visto cientos de miles de animales muriendo, desapareciendo del planeta Tierra. Nunca antes el cambio climatológico había sacudido tan fuerte a nuestra Tierra. El cambio del centro gravitacional de la Tierra también está afectando. Todas estas cosas nos muestran que el Señor viene pronto. Amén. Y debemos estar preparados. Pablo dice, hermanos de Tesalónica, no queremos que ignoréis acerca de los que duermen. No quiero que os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. ¿Qué se refiere? Ahí en la Biblia los que duermen son los que se han ido ya con el Señor.
La palabra dormir implica simplemente que hay vida, que no están muertos, se termina todo, sino que están esperando el día de la resurrección. Ahí en Jerusalén, en el Monte de los Olivos, hoy en día se ha convertido en un cementerio muy grande. Tú ves el Monte de los Olivos delante de la puerta hermosa de Jerusalén, ahí en las murallas, y ves ahí esa montaña enorme, llena de tumbas, todas ellas de judíos. Porque la Biblia dice en Zacarías que cuando el Mesías vuelva pondrá sus pies en el Monte de los Olivos y se partirán dos y hará un grande valle, y todos van a resucitar. Y los judíos que creen en el Antiguo Testamento creen que el mejor lugar para ser enterrados es el Monte de los Olivos. Fijaros, hermanos, ellos creen en la resurrección. Y nosotros como cristianos a veces no creemos en la resurrección. No creemos en la vida eterna. No tenemos una visión del cielo. Yo el otro día dije en una iglesia, pregunté esta pregunta. Hermanos, ¿amas al Señor? Sí. ¿Estás seguro de la vida eterna? Sí. Las calles de oro, ¿verdad? Del cielo. ¿Quién quiere ir al cielo? Todos, ¿no? ¿Hay alguno que no quiere ir al cielo? Todos queremos ir al cielo, ¿está bien? ¿Quién quiere morirse ahora? Nadie. ¿No? Nos cuesta la idea, porque queremos ir al cielo, sabemos lo que nos espera, pero decimos, Señor, ahorita no. Ahorita no, espera un momento. Y Pablo está diciendo, no os entristezcáis. Hay vida después de esta vida, hay esperanza. No es el final. Un día el Señor nos va a levantar de entre los muertos. Se terminarán los dolores de cadera, los dolores de cabeza, los dolores de bolsillo, que también duele cuando hay que pagar cosas. Se terminarán todos esos dolores para poder tener una bendita esperanza y una relación con Cristo extraordinaria. Amén. Por eso Pablo está diciendo, en primer lugar, cambiemos nuestra mente. Dejemos de aferrarnos a estas cosas temporales. Dejemos de estar ahí vinculados y apegados a las posesiones. Pongamos los ojos en Cristo, en Jesús. Las primeras palabras de Pablo en cuanto a esa venida, a esa profecía es, hermanos, velemos, estemos preparados, despiertos, porque Él viene pronto. Por eso tenemos que poner nuestras prioridades en orden. Pablo continúa hablando a la iglesia en Tesalónica, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, de esta manera traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Ahora, va a haber un versículo aquí que no es para aquellos que duermen, sino para los que están despiertos. Versículo 15. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Escucha el versículo 16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. ¿A qué se está refiriendo Pablo aquí? Muchos de nosotros a lo mejor ya sabemos a qué se refiere, ya hemos leído el pasaje anteriormente, pero para muchas personas puede ser algo muy novedoso. Pablo está diciendo que cuando venga el Señor, no todos estarán muertos. Habrá algunos que estarán vivos. Bien. Y ahí habla de su venida. La palabra en griego es parousia, su presencia. Esa palabra es repetida en diferentes ocasiones por Pablo, por Juan mismo, por el mismo Señor Jesucristo. Está hablando de un momento en que Él va a regresar a por su iglesia. A lo largo de los años, los estudiosos han hablado de este evento con diferentes palabras. Una de las palabras más usadas es la palabra que aparece aquí. Seremos arrebatados. El arrebatamiento. Otra palabra usada es rapto. A lo mejor la habéis escuchado. Ahora, la palabra rapto no me gusta mucho, porque la palabra rapto, sobre todo desde que estoy aquí en México, ya sé de esto de los narcos, ¿sí? Que se llevan a personas. Entonces, si yo como español digo, ¡hey! No he hecho nada, ¿vale? Además, creo que si me llevaran, me devolverían, como que no quiero esto, y me sacarían. Pero la palabra rapto no
no me gusta. La palabra arrebatamiento me gusta. Pazo, en griego, quiere decir tomar apresuradamente. Es la idea. De tomar rápido, agarrar rápido. La Biblia nos dice que un día el Señor Jesucristo nos llamará desde las nubes. Él vendrá a buscar a su iglesia. Él vendrá a rescatar a su iglesia. Porque después de ese momento de llevarnos al cielo, vienen 7 años de tribulación, de dificultades, de juicios, de muertes. Dios nos ha librado de la ira que vendrá. Y Pablo está hablando aquí en este pasaje, y es uno de los pasajes importantísimos para predicar y definir ese evento llamado el arrebatamiento de la iglesia. El mismo Señor, dice este versículo 16, nos llamará con voz de mando. Con voz de mando. Esa palabra me gusta. Uno de los nombres de Dios en el Antiguo Testamento es Shabaoth, el Dios de los ejércitos. Hermanos, no estamos sirviendo a un Dios que no puede, a un Dios débil. No estamos sirviendo a un Dios que no se atreve, a un Dios cobarde. Estamos sirviendo al Dios de los ejércitos, todopoderoso. El Dios, como también se le conoce, al Dios de la eternidad. Ese es nuestro Dios. Y hermanos, si hay alguien aquí que haya estado en el ejército, sabéis bien lo que significa voz de mando. Cuando el oficial en jefe da una orden directa y ninguno en las filas se atreve a contradecir o a ignorar ese orden directo, sino que sin pensarlo, con memoria muscular, obedeces a la orden sin importar el peligro o la situación, porque confías en tu general en jefe. Así es nuestro general, el Señor Jesucristo, con voz de mando. Y también dice claramente, con trompeta de Dios. La palabra y trompeta, el shafar, es un cuerno de carnero que soplan. Ahí en nuestra iglesia tengo uno en el despacho. Alguna vez lo he hecho sonar simplemente para molestar. El ruido que produce es horrible, sobre todo cuando no lo sabe soplar bien. Pero la idea es eso, es una trompeta. La Biblia nos habla de 2 tipos de trompeta. En el Antiguo Testamento estaban los shofar, que era una corneta, por así decirlo, y también las trompetas de plata, usadas para la alabanza en el templo. Aquí tenemos esa voz que nos llama a la guerra, nos llama a la batalla, nos llama a ser rescatados. Ese era el shofar, cuando daban vuelta ahí en el libro de Josué, Dios obrando milagros y con poder. La voz de nuestro Dios continúa siendo la misma. Y por eso podemos confiar en esta verdad que la misma Biblia nos está diciendo. Hoy puede ser cuando el Señor nos llame. Hoy mismo. ¿Estás preparado? ¿Estás listo para su venida? ¿Estás de verdad esperándole, expectante por ello? El mismo Dios descenderá del cielo. Los muertos resucitarán primero, es lo que dice el versículo 16, y luego nosotros. Los que vivimos, ¿os dais cuenta? No estaremos muertos. Ahora, ¿hay preguntas ahí que yo me hago? Sí, seremos arrebatados juntamente con ellos. ¿Qué va a pasar con nuestro cuerpo? Hay diferentes teorías. Si eres feo, vas a continuar siendo feo, no te preocupes, eso no va a cambiar. Pero Dios va a transformar nuestro cuerpo. Este cuerpo es temporal, hermanos. Este cuerpo es de aquí, de la tierra. Este cuerpo no nos sirve para el cielo. Pero Dios transformará nuestra bajeza y debilidad y quitará de nosotros el pecado. Y nos reuniremos con Él en las nubes. Esas nubes hermosas que a veces miro al cielo y levanto mis ojos y pienso, wow, un día estaré ahí con el Señor, en esas nubes, en su presencia. Algunos han dejado de predicar esto, y aquellos que estudiáis teología y sabéis tal vez de personas como John Darby o Scofield, hay una corriente que dice que esto que estoy hoy predicando aquí se empezó a enseñar con John Darby y con Scofield, que no se había enseñado hasta los 1900. ¡Qué error tan grande! Y aquellos que dicen esto niegan la verdad histórica. No solo los
primeros cristianos aquí en Tesalónica, sino los padres de la iglesia, los primeros predicadores, los antiguos, creían en el rapto de la iglesia. Lo creían, lo defendían, pero también por años fue olvidado. Y ese es el peligro que veo, porque aquí no pasa nada, ¿verdad? A veces miramos a nuestro alrededor. ¿Ha habido un desastre natural aquí? No. ¿Ha habido? Sí, aquí. Sí, ha habido el terremoto en el 77, es verdad. Pero aquí donde estoy, en esta ciudad, aquí mismo pasó. Entonces sabéis lo que es un temblor. ¿Sí? Pero aparte de eso no ha pasado nada. Solamente los ruidos que estoy escuchando ahora. Eso sí que está pasando. Sí, se cayeron. Se cayeron edificios o todas esas. Bien. Hay lugares donde no pasa nada. Y ahí está el problema, que no pasa nada. Y pasan los días y estamos en nuestra vuelta y vuelta y vuelta y vuelta, reacción y reacción. Y vamos a nuestro trabajo y a nuestras oficinas y a nuestras comidas y a nuestras escuelas y a nuestros lugares. Y no pasa nada hasta que viene un temblor y cambia nuestra vida. ¿Verdad que sí? Hasta que viene ese momento, todo lo que conocemos se viene abajo y cambia nuestra vida. Lo habéis vivido aquí, en este mismo lugar. Así es el rapto, hermanos. No pasa nada hasta que pasa. Y debemos estar preparados para esa vida. La exhortación es clara. Pablo continúa hablando en el capítulo 5, perdonadme, versículo 18, antes de ir al capítulo 5. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. El arrebatamiento es un consuelo. ¿Verdad que sí? ¿Cuántas veces yo mismo he dicho, Señor, ven pronto, no aguanto más aquí? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces la esperanza de su venida me ha consolado para saber que todo el sufrimiento pasará? Que todo el dolor pasará. Que su amor y misericordia que me ha acompañado en todo este mundo, por fin podré verle a Él cara a cara. Y eso me lleva no solo a un consuelo, sino a una relación con Él. Y hermanos, aquí voy a ser cuidadoso, pero es bueno que escucháis lo que voy a deciros. Hay una gran diferencia entre relación y religión. Una gran diferencia. Y cuanto más visito iglesias y más predico en iglesias, me doy cuenta del peligro grande que los creyentes tenemos de vivir una religión y no una relación. Sabemos cantar los himnos que hemos cantado toda la vida, sabemos las oraciones, algunos de memoria, frases hechas que repetimos a menudo. Sabemos cómo comportarnos en la iglesia, sabemos cómo tomar la cena del Señor, sabemos cómo vestir, sabemos cómo andar, sabemos cómo hablar, Dios te bendiga, amén hermano, etcétera, etcétera. Sabemos el rito, pero nuestro corazón está frío, indiferente. Incluso voy a hablar también de los pastores. Hoy en el grupo internacional hablé de ellos, de los pastores insensatos, en Ezequiel 38. Hombres que somos nosotros, hombres, que no somos superhéroes, ni somos nada especial, con una conexión directa al cielo, sino que somos hombres sujetos a vanidades y pecados igual que el resto de los hermanos, porque somos también ovejas. Y tenemos que ir con muchísimo cuidado, no caer en un orgullo y en una prepotencia y en una sensación de saber más que nadie y mejor que nadie, sino realmente darnos cuenta que un día vamos a estar delante del Señor, dando cuenta de nuestras vidas. Y hablo por mi propia experiencia, como Dios ha tenido que sacudir lo que yo era. De verdad, tocar la fibra de mi corazón para que le busque y clame a Él en mi vida más que nunca antes. Y Dios ha traído personas a mi vida y ha traído situaciones a mi vida donde he tenido que decir, Señor, solo tú. Y cuando llegas a ese punto, hermano, es una relación, ya no es una religiosidad. Muchos dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no hicimos en tu nombre? Y el Señor que nos dice, nunca os conocí apartados de mí, obradores de maldad. Dios nos guarde de esto. Pablo está dando las instrucciones y las señales de qué es lo que iba a pasar en esos últimos días. En la segunda epístola nos dice que el Señor no vendrá sin que antes venga la apostasía.
¿Y qué es eso de la apostasía? La palabra apostaseo quiere caer de. El cristianismo de nuestros días es apóstata. No es el cristianismo bíblico de las Sagradas Escrituras. En el libro de Apocalipsis, capítulo 2, la iglesia de la Odisea, capítulo 3, disculpadme, habla sobre que el Señor Jesús está a la puerta y llama. Usamos ese versículo muchísimo para evangelizar, ¿verdad? Pero no es para evangelizar, es para que la iglesia despierte y se dé cuenta que el Señor está fuera de la puerta. Y Dios busca hombres y mujeres que le amen y le sirvan y no le sirvan como voy a hacer, sino que sirvan para lo que fueron creados, para glorificarle a Dios. Y tan importante es la hermana que está en su escuela trabajando, por poner un ejemplo, como el hermano que está en su taller, o el pastor que está en este púlpito. Todos somos ovejas. Y necesitamos acercarnos a Dios con una relación personal que le guste y le ame. Pablo continúa en el capítulo 5. Dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Vamos a parar ahí un momento. ¿Qué quiere decir esto? Los tiempos y las ocasiones, estaciones. Recordad que al Señor le preguntaron cuándo serán estas cosas y que señalaba de tu venida. Y el Señor dijo, el día y la hora nadie sabe. El día y la hora nadie sabe. Pero el Señor añadió algo importantísimo. De la higuera, aprended la parábola. Cuando veáis que sus hojas están verdes, fruto es que el verano se acerca. ¿Recordad ese versículo? ¿A qué se refiere el Señor? Sabemos por interpretación bíblica que la higuera representa a Israel. Israel se formó en 1948. Israel hoy está verde. Hay fruto. De hecho, hay un grupo de judíos que está empezando a buscar en el Nuevo Testamento y leyendo el Nuevo Testamento para ver si el Mesías será Jesucristo. A él le llaman Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías. Y estudian y saben de memoria pasajes del Nuevo Testamento y son judíos. La Biblia nos habla de 144.000 en el libro de Apocalipsis, que serán judíos. Ahora, fijaros en lo que estoy diciendo. Si el rapto fuera hoy, ahí fuera hay 144.000 varones preparados para predicar el Evangelio de la nación de Israel. Mirad lo que estoy diciendo. Si el rapto fuera hoy, ahí fuera hay un líder mundial, sea un hombre o sea una asociación, que nosotros creemos que puede bien ser una asociación, un espíritu de iniquidad preparado para gobernar el mundo. El teatro de operaciones está abierto. Y Pablo está diciendo que el Señor va a venir como ladrón en la noche. ¿Qué quiere decir como ladrón en la noche? ¿Cuándo vienen los ladrones? Cuando nadie les espera, ¿verdad? Un ladrón no llama al timbre y dice, hola, vengo a robarte, aquí estoy. ¿A qué hora? No vengas ahora, ahorita no, que estoy ocupado, estoy cenando, ven aquí a una hora. Ah, vale, luego vengo a robarte, muy bien. No tenemos eso, ¿verdad que no? No, los ladrones vienen cuando menos lo esperas, generalmente entre las 2 de la mañana o las 4, que es cuando viene el sueño profundo. A las 3 no, porque todo el mundo se despierta entre las 3 y las 3 y media, no sé por qué. ¿Ah? Pero vienen a esa hora. Y así el mundo no espera a Jesucristo. Pero la Biblia dice que Él va a regresar. Amén. La Biblia enseña que Él va a venir y que el mundo no le va a estar esperando. ¿Tú lo esperas, hermano y hermana? Amén. Porque para nosotros el siguiente versículo marca la diferencia. Dice que vendrá como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como ese temblor, terremoto que hubo aquí, como los dolores de la mujer encinta y no escaparán. Pero mira el versículo 4. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que el día os sorprenda como ladrón. Este versículo y más adelante cuando habla de la ira que ha de venir, nos muestra que la iglesia no pasará la tribulación. Nos enseña que el rapto va a liberarnos de ese momento crucial para la historia de la humanidad, que algunos llaman el fin del mundo. El Apocalipsis.
Pero Dios no pierde su control, no es el fin del mundo todavía. Va a ser un tiempo que si Dios no frenara sería el fin. Pero para nosotros no estamos durmiendo. Espero, estamos despiertos, estamos velando, estamos anticipando, estamos confiados en el Señor. Porque todos nosotros sois hijos de luz, dice el versículo 5. No somos de la noche, no somos de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. ¿Cómo está tu vida de andar con el Señor, hermano? ¿Cómo está tu amor hacia el Señor? Tu entrega hacia el Señor. Y no estoy hablando de ir y hacer cosas. Porque una de las cosas que estamos luchando en la Fundación Bíblica y enseñando es que no podemos poner sobre los hermanos cargas que no pueden cumplir. Eso lo hicieron los fariseos. ¿Qué haces? ¿Qué has hecho esta semana? ¿No? ¿Cuántas puertas has llamado? ¿Cuántas almas has bautizado? Eso es típico de los pastores, ¿verdad? ¿Cuánta gente hay en tu iglesia? Hacer. Dios no nos ha llamado a hacer, nos ha llamado a ser. Tener una relación con Él. De eso depende nuestras vidas. Y cuando somos, hacemos. ¿Verdad? Cuando eres madre, cuidas a tus hijos porque eres madre, no porque tienes que hacerlo. Sale de ti. Y de la misma manera, cuando somos hijos de Dios, sale de nosotros el deseo ardiente de vivir para Él, de amarle, de buscarle, de tener comunión con Él, relación con Él. Porque Él es bueno, justo y santo. Ya termino, hermanos, en la última parte del capítulo. Versículo 8. Pero nosotros somos del día. Seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. ¿Qué tal suena eso? Efesios capítulo 6. La armadura del creyente. Nunca olvidemos que estamos en una batalla. Nunca. Los dardos del enemigo van a ser disparados contra nosotros. Vamos a recibir críticas y menosprecios y ataques. Se van a burlar de nosotros. Y cuanto más intentas servir a Dios, más vas a ser despreciado y poco valorado. Van a decir cosas de ti horribles, horrendas. Seas hombre o seas mujer. Y si eres mujer, aún peor. Porque te van a bombardear diciendo que no puedes servir al Señor, que no sirves. Te van a bombardear siendo pastor. Van a criticar cualquier cosa que hagas. Por eso tenemos que vestirnos con toda la armadura del Señor. Por eso. Porque estamos en una batalla. Pero no nos ha puesto Dios para ella. ¿Lo veis? La iglesia no pasará a la tribulación, sino que alcanzaremos la salvación de que Jesucristo nos prometió y nos dijo que murió por nuestros pecados. Para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Yo no sé tu problema, pero yo quiero decirte algo, amigo, que me escuchas. La razón por la cual Cristo vino a este mundo fue para morir por ti en la cruz, para lavarte con su sangre de tus pecados. ¿Y cuál es el peor pecado que has hecho jamás? Porque tú me vas a decir, ay, pero yo no he robado. Vale. Ay, pero yo no he matado a nadie. Eso sí, menos mal. Ay, pero yo no miento. Ok. Eso es más difícil de creer, pero bueno. ¿Verdad que cuando vamos a testificar decimos, oye, tú has mentido, eres un pecador? Muchas veces hacemos eso. ¿Sabes cuál es el peor de los pecados? El peor de todos. Y el que todos hemos cometido. Éxodo 20 nos da la respuesta. El primer y gran mandamiento, dijo el Señor Jesucristo, es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Él añadió una cuarta cosa. No le hemos amado. Ese es el pecado. Lo que hacemos uno a otro, robar, mentir, uno a otro. Pero lo que hacemos a Dios, eso es lo que te envía al infierno. Es eso. Y si tú no amas a Dios, toda te cabeza al infierno. Porque no le amas. Y cuando testificamos, tenemos que hacer esa pregunta a las personas: ¿amas a Dios? Y la respuesta será no. Dios
hoy en este mensaje de esperanza, de que el Señor viene a librarnos, hay una condición importantísima para que seas llevado al cielo con Él. Y es que confieses tu pecado de no amarle. Y le pidas perdón. Y creas en Él. Es el mensaje del Evangelio, las buenas nuevas. Amén. Cristo vino a este mundo para rescatarte del infierno. No es su voluntad que pierdas. No es su deseo que tenga que condenarte. Pero a la vez, aquellos que desprecian tu amor, ¿qué esperanza tienen? Ninguna. Pablo termina con estas palabras. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como hacéis. Amén. Este mensaje es de ánimo. Amén. Señor viene pronto. Amén. Este mensaje es de esperanza. Él viene pronto. Amén. Él está en control de tu vida. Nada de lo que pasa le agarra a Él por sorpresa. No hay una palabra en el vocabulario de Dios. Dios nunca dice, ups, me equivoqué. Eso no existe para Dios. Pero lo que sí te animo hoy es que pongamos en Él nuestra esperanza, nuestro gozo y le esperemos. Podamos clamar como en el libro de Apocalipsis. Ven pronto, Señor Jesús. Ven pronto. Vamos a orar. Padre, toma este mensaje. Úsalo, Padre. Conforme a tu voluntad, a tu deseo en el corazón de los hermanos. Conforme a aquello que tú has planeado y preparado. Úsalo. Y gracias por la oportunidad que nos das a la Fundación Bíblica. A todos, Padre, de poder estar aquí. Sé que hoy estoy detrás de este púlpito, pero gracias por la hermana Carmen Tomasini, que está apoyando tantísimo y trabajando tanto para que esto sea real. Gracias por Dana, Señor, que como secretaria está dándose a sí misma para que esto sea real. Gracias por Crisi, como nuestra representante, Padre. Gracias por ese equipo tan maravilloso que me ha permitido hoy estar aquí. Y Padre, te ruego por ellos, te ruego por el ministerio de la Fundación Bíblica, que tú nos sigas, Señor. Bendice a esta iglesia, bendice a su pastor Mario, Padre. Abundantemente hazla crecer, no solo en número, sino en relación contigo, para que tu nombre sea glorificado. Lo pedimos, Padre, en el nombre